Dios revela hoy un mensaje divino, te encuentra aquí y transforma tu vida ahora. En el tercer año de Joacim, el reino de Israel se sumía en la adversidad. Las tierras de Judá, polvorientas y áridas, se convirtieron en el refugio del joven David, quien una vez fue acogido en la corte del rey Saúl, pero ahora se hallaba huyendo de la ira de su rey. En las cuevas de Adulán, un laberinto de sombras y ecos, David se sumía en un profundo tormento, consciente de que su corazón palpitaba no solo por su propia vida, sino también por el futuro de un pueblo que anhelaba esperanza. Los ecos de su angustia resonaban en las paredes rocosas, mientras a su alrededor una multitud de descontentos y afligidos se unía a él, buscando aliento en su presencia. Cristo, el Señor, escucha el clamor de los justos, murmuraban entre sí, recordando las palabras de Salmos, el calor del sol se transformó en un implacable enemigo, y el viento árido traía consigo los murmullos de traición que cortaban como espadas. En medio de esta desesperanza, las historias de valor y fe empezaron a resonar en los campamentos improvisados. David, con su mirada profunda y llena de compasión, se convirtió en un guía que, a pesar de su propia miseria, compartía palabras de aliento y consuelo, recordando a su pueblo, las aflicciones del justo son muchas, pero de todas ellas le librará el Señor. Salmos 34 horas y 19 minutos. A medida que los días avanzaban, la súplica de David se transformaba en un diálogo constante con Yahvé, quien lo había ungido como rey a través del profeta Samuel. En la cueva, David escribía sus salmos, expresiones de su dolor mezcladas con una inquebrantable fe. De repente, un mensaje divino descendió sobre su corazón atribulado, su futuro no estaba atado a sus circunstancias presentes, ni tampoco estaba repleto de rencor. Con cada batalla que enfrentaba en su mente y su espíritu, David luchaba contra la tentación de buscar venganza. Un día, mientras el campamento de Saúl se extendía a la vista, el destino le ofreció a David una oportunidad crítica. El rey Saúl, aquel que había sido su protector y mentor, ahora se encontraba vulnerable, descuidado y en busca de sombras para descansar. El corazón de David podía latir con furia y deseo, pero en ese momento, un susurro divino lo detuvo. La misericordia brotó en su ser. En lugar de extender su mano y acabar con él, David eligió la senda de la gracia, susurrando con fe, no alzaré mi mano contra el ungido del Señor. 1 Samuel 26, 9. Este acto transformador resonó como un eco de la voz de Dios, empoderando a David y a su grupo en la cueva con un propósito renovado. Las sombras comenzaron a disiparse mientras el sol se ocultaba tras las montañas y David, solitario pero esperanzado, contemplaba el cielo. En su corazón, una urgencia creció. ¿Qué desiertos debemos sobrepasar juntos? ¿Cómo las promesas de Dios pueden cambiar nuestras vidas? En el profundo silencio de la cueva, la paciencia de Dios resonaba en su espíritu, recordándole que la victoria no se trataba de derrotar a su enemigo, sino de convertirse en el rey que Yahvé había destinado para él. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia de David no terminó con un simple acto de compasión. Aquella elección de amor y perdón lo dirigió hacia un propósito más grande, una misión divina en la que su perseverancia resonaría a través de las edades. ¿Qué más tiene reservado el Creador para él, y para aquellos que han decidido seguir su ejemplo, mientras enfrentan los desiertos de su propia vida? Este misterio de la providencia divina aguarda a ser revelado, impulsando a David y a su pueblo hacia notables destinos. En el oscuro rincón de la cueva de Adulán, donde los murmullos se desvanecían y el espesor de la noche envolvía a David y sus seguidores, el ambiente se cargó de una expectativa palpable. Las estrellas comenzaban a brillar como los ojos de testigos silentes, observando la lucha y la esperanza que se cernía sobre un futuro incierto. David,
sintiendo la presión de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros, se alzó con firmeza, su fe revigorizada por el eco de sus oraciones sinceras. Una noche, mientras las llamas danzaban en el fuego, uno de sus seguidores, un guerrero llamado Abisai, se acercó a David con un aire de inquietud. Mi rey, dijo Abisai, los hombres de Saúl se dispersan, y la oportunidad de liberarte de su mano ha llegado. Permíteme que lo lleve a su fin, que la sombra de este tormento se disipe de una vez. Las palabras resonaban en la cueva, como un alarido de batalla. Pero el semblante sereno de David los detuvo. No es nuestro lugar tocar al ungido del Señor, respondía David, su voz firme como el acero. Confiaremos en la justicia de Dios, no en nuestras manos. En su interior, la palabra de Dios vibraba con fuerza, revelando un camino de confianza más allá de lo visible. El murmullante viento que atravesaba la entrada de la cueva trajo consigo un renovado sentimiento de paz, y David se sintió guiado por la mano invisible del Creador. Días pasaron en meditación, y las noches se llenaron de salmos llenos de fe. A medida que escribía, el Espíritu de Dios lo llenaba, recordándole que la batalla no siempre es física. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. En ti confío, Dios mío, no dejes que me avergüence. Salmos 25, 1, 2, oró David, sintiendo cómo esas palabras se convertían en su refugio. La desolación se tornó en esperanza mientras un grupo de hombres valerosos se reunía a su alrededor, fortalecidos por su ejemplo de fe. Una mañana, un mensaje urgente llegó al campamento. Se decía que Saúl había tomado una nueva decisión, persiguiendo a David con renovada furia mientras el rey se acercaba a la cueva. El pánico creció, pero David reunió a su gente. Hermanos, no temamos, pues nuestro Dios es más grande que este desafío. El Señor nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Él está a nuestro lado, y aunque nos persiga el rey, no dejaremos de ser fieles. La cueva se convirtió en un santuario de súplicas y alabanzas, resonando con la voz de aquellos que buscaban a Dios. Más tarde, una sorprendente noticia se oyó a sus oídos: el rey había sido llamado a enfrentar a los filisteos, alejándose de su búsqueda. Era un claro recordatorio de que las circunstancias de la vida no eran más que hilos en el tejido divino que Dios tejía para su propósito. Durante la escasa jubilación que le brindaba esta pausa, David se preguntaba, ¿qué seguirá después? ¿Cuál es el verdadero propósito de esta aflicción? Un susurro evidente en su espíritu le reveló algo trascendente: las pruebas son forjadoras de carácter. A través del sufrimiento, un rey se formará no solo en la tierra, sino en los cielos. Así, comprendió que cada angustia y cada momento de desesperación lo estaban preparando para un destino mayor. Mientras las nubes de un nuevo amanecer comenzaban a desvanecer la oscuridad, David se sintió ungido con una nueva determinación. Sabía que el camino seguiría plagado de desafíos, pero también de oportunidades para manifestar la gloria del Altísimo. A ti clamaré, oh Señor, exclamó, y tú responderás. Con esta nueva percepción renacida en su alma, David se levantó, mirando hacia el horizonte. Se sabía parte de un plan divino más allá de su entendimiento. ¿Qué más le aguardaba? La soberanía de Dios continuaría revelándose, y aunque enfrentara aflicciones, estaba en las manos del Dios que nunca falla. La promesa de una victoria gloriosa y la llegada de un reinado transformador se acercaban, preparándose para manifestarse en los momentos más inesperados. La historia apenas comenzaba a desvelarse, y con cada latido del corazón de David, el misterio del propósitos de Dios se hacía más profundo y desesperadamente hermoso. Las sombras de la cueva de Adulán se alargaban a medida que el día se desvanecía, y el aire vibraba con una vibrante expectativa. David y sus hombres se preparaban para enfrentar lo desconocido, pero la calma y la serenidad que el Señor había depositado en su corazón les daban fuerzas. Esa noche, David tomó su laúd y comenzó a tocar suavemente, dejando que la melodía se convirtiera en un himno de alabanza. Las notas flotaban en el aire, como un perfume de adoración que ascendía a los cielos, pero en medio de la música, su mente estaba llena de preguntas, buscaba entender el significado de las pruebas que le aguardaban. ¿Por qué, Señor?, murmuraba, deseando que su voz se uniera al coro celestial. ¿Cómo puede un siervo ser perseguido por el rey, el ungido que ha corrido con la sombra de Dios? Mientras el fuego chisporroteaba, un susurro se oyó en su interior. No temas, David,
porque yo estoy contigo. Así como estuve con Moisés y con Josué, estaré contigo en cada batalla. Supe que esas palabras eran un eco de las promesas divinas, y una nueva luz comenzó a brillar en su corazón. De repente, la entrada de la cueva se oscureció y dos figuras aparecieron en el umbral. Se trataba de hombres del reino, extenuados de la caza y de la guerra, buscando refugio en la presencia del rey fugaz. David, gritó uno, venimos en búsqueda de esperanza. Saúl ha tomado prisioneros, y el pueblo está perdido. Los filisteos se acercan, la preocupación invadió el rostro de David al escuchar la noticia. Sin embargo, el susurro del Señor resonó aún más fuerte en su pecho. Se levantó, mirando a sus hombres, y dijo con voz firme, hermanos, es tiempo de invocar el nombre del Señor. Clamemos a Él por ayuda y dirección, porque nuestros enemigos son muchos, pero nuestro Dios es más grande. Con fervor, David guió a sus hombres en oración, invocando la promesa de que donde hay unidad, allí está el Señor. Oh Dios de Israel, no permitas que el pueblo se pierda. Confirma tu promesa de salvación, y que, si es tu voluntad, podamos enfrentarnos a los filisteos y salvar a aquellos que han caído en la oscuridad. La noche se llenó de un estruendo inesperado, un sonido como de truenos lejanos. De pronto, un mensajero filisteo apareció entre las sombras, pálido y tembloroso. David. El rey Saúl ha claudicado, exclamó. Los filisteos han derrotado a sus fuerzas y lo han apresado. Crónica de la guerra y el fin de su reinado están al borde, los corazones en la cueva se llenaron de confusión y un nuevo temor. David sintió cómo la presión del destino recaía sobre él, pero también como el susurro de Dios lo guiaba. Aún en este tiempo oscuro, el Señor tiene un plan. Saúl ha tropezado, pero no estamos aquí para regocijarnos en su caída, reflexionó. En ese momento, se dio cuenta de una verdad más profunda, entre las sombras de su propia angustia, Dios estaba urdiendo un nuevo capítulo en la historia de su vida. El momento se acerca. Exclamó. La fidelidad del hombre se probará, y así, en el poder de Dios, el propósito será revelado. Mientras caía la noche sobre la cueva, el sentido del tiempo se desvanecía, y la conexión con lo divino se hacía más palpable. Aquella presión, aquella incertidumbre, se transformaban en la fuerza de un nuevo destino, y la promesa de Dios les iluminaba el camino. David sabía que su libertad traería consigo un plan soberano aún más grande del que podría imaginar. Así, en el murmullo de la noche, la presencia de Dios se sentía fuerte, y David clamó al cielo, a ti, oh Señor, confío mi destino. Que este tiempo se convierta en testimonio de tu gloria. Su fe crecía, y en su corazón, el eco de la promesa aún resonaba, cuando sea tiempo, el ungido volverá a reinar. Pero en el secreto de su espíritu, una revelación se cernía, como un misterio esperando ser desvelado. Las estrellas brillaban intensamente, observando los movimientos del rey en la tierra y los designios del cielo. La historia de David apenas comenzaba a escribirse, y el destino de Israel estaba entrelazado en el tejido profundo de un plan que, en su totalidad, permanece aún por revelarse. ¿Cuál sería el siguiente paso de la mano del Señor? La pregunta flotaba en el aire, un eco eterno en el cosmos. Eran aún las primeras horas de la noche cuando David, sintiendo la pesada atmósfera de la cueva, se retiró a un rincón, dejando que el murmullo de sus hombres se desvaneciera en su mente. Necesitaba buscar al Señor en la soledad. Entonces, cerrando sus ojos, empezó a recordar las promesas que Dios le había hecho. David, tú serás rey, resonaba en su mente como un canto de esperanza en medio de la oscuridad. Mientras oraba, una sensación de inquietud hizo eco en su corazón. Señor, ¿será que este es el tiempo?, se preguntaba. Pero el susurro del Espíritu Santo fue claro, confía en mí. En ese momento, abrió los ojos y sintió un nuevo fuego encendido en su ser. Volvió junto a sus hombres, las llamas danzantes reflejaban en sus rostros la determinación de aquellos que conocían la batalla. Hermanos, exclamó David, con su voz resonando firmemente en la cueva. No hemos sido traídos aquí para temer a los filisteos, sino para declarar la victoria del Señor. Este es el momento de levantarnos, de luchar por nuestro pueblo, por nuestra tierra, por la gloria de Dios. Los corazones de sus hombres se ardían con un fervor renovado, y uno a uno comenzaron a levantar sus voces en alabanza.
Juntos, comenzaron a clamar al cielo, formando una sinfonía de fe y de confianza en el Creador. Oh, Dios de los ejércitos, ven y pelea nuestra batalla. Mientras las voces resonaban, David sintió una presencia en el aire, como una brisa suave que acariciaba sus rostros. En ese instante, la cueva y su entorno parecían desvanecerse, y la luz de una verdad gloriosa comenzó a iluminar sus corazones. Recuerda lo que hizo el Señor con nuestros antepasados, dijo uno de sus hombres, recordando la historia de la victoria sobre los amalecitas. Si Él fue fiel entonces, seguirá siéndolo ahora, y fue así como se levantó un espíritu de unidad entre ellos. Juntos, decidieron realizar un préstamo de valentía, unificando sus fuerzas con el propósito divino que había sido develado a David. La decisión fue un acto de fe, un reflejo del llamado que los profetas habían hecho, donde no solo se libraban batallas en el campo, sino guerras espirituales en lo alto. Los hombres se prepararon. En diálogo fervoroso, David recordó la promesa que había recibido del Señor: en el día de angustia, yo te libraré, y tú me glorificarás. Salmo 50 horas y 15 minutos. Por lo tanto, el rey ungido se encontraba listo no solo para pelear en la guerra, sino también para establecer un reino donde Dios sería exaltado en cada victoria. Mientras comenzaban su marcha hacia el campo de batalla, el corazón de David latía fuertemente al pensar en el final de la historia de Saúl. Sabía que todo estaba bajo el control del Dios Altísimo. Si él ha caído, eso no es un signo de derrota para nosotros, reflexionó, sino una oportunidad para hacer la obra de Dios, y en medio de su avance, sintió que las fuerzas del cielo se alineaban a su lado. Una vez más, el eco de la voz del Señor le recordó: el camino de los justos es como la luz de la mañana que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. Entonces entendió que este tiempo no solo era un contraste de luz y oscuridad, era la revelación de la soberanía divina en acción. Al llegar a la cima de una colina que daba vista al campamento filisteo, David levantó su mano al cielo. Oh Dios, este es el tiempo de la revelación. Que cada paso que demos sea para tu gloria. No seremos vencidos, porque confiamos en que tu poder nos sostiene. Y así, la noche se volvió un escenario divino, donde en la sombra se trazaba un nuevo camino y el propósito de Dios empezaba a liberarse. Pero aún en la esperanza, un pensamiento inquietante sobrevino a David: consideremos quién se levantará para enfrentar nuestra fe. Un nuevo misterio se desplegaba ante él, y aunque su corazón palpitaba con anticipación, comprendía que los caminos del Señor son inescrutables. La victoria estaba muy cerca, pero al mismo tiempo, un nuevo capítulo contenía secretos de un futuro más allá de su comprensión. La pregunta volvía a su mente como un eco persistente: ¿cuál sería el propósito que Dios tenía reservado en medio de esta pugna? Las estrellas brillaban sobre su cabeza, subrayando el misterio de las promesas por cumplir mientras el ungido se preparaba para enfrentar su destino. En la penumbra de la noche, el viento soplaba suavemente por la ladera de la colina, trayendo consigo un murmullo que parecía resonar con la voluntad divina. David y su pequeño ejército permanecieron en un silencio expectante, como si la misma creación contuviese la respiración, aguardando el momento de la acción. Se dieron cuenta que cada latido de sus corazones era un eco de la promesa de Dios. Ahora, miremos hacia el campamento de nuestros enemigos, dijo David con voz firme. No es solo acero y sombra lo que enfrentamos, es un desafío a nuestra fe, a nuestras convicciones en el Señor de los ejércitos. La victoria no solo dependerá de nuestra espada, sino de nuestra fidelidad y nuestra alabanza. Con cada palabra, su voz se llenaba de poder y propósito, y sus hombres sintieron que la gloria de Dios invadía el entorno. Mientras David observaba cómo las antorchas enemigas brillaban en la noche, recordó la derrota de los amalecitas y el clamor de sus padres en días pasados. Iré hacia adelante, se dijo a sí mismo. No iré solo, sino que el Señor irá conmigo. En ese momento, un destello de luz pareció cruzar el cielo, y David, intrigado, buscó hacia donde lo guiaba el Espíritu. Se arrodilló, orando fervorosamente, y sintió como si una ola de revelación le envolviera. Las palabras del Señor, como un torrente, fluyeron en su alma: espera en mí, y yo te mostraré el camino. Una firmeza sobrenatural se apoderó de él, y determinó que la oración de sus hombres sería el primer golpe en esta gloriosa batalla. Hermanos, gritó David,
captando la atención de su ejército. No vamos a pelear solo con armas físicas. La guerra comienza en nuestros corazones, con nuestra fe. Alzaremos nuestras voces en alabanza, y el poder de Dios se manifestará en nuestra debilidad. Con el toque de su mano en el aire, comenzó a entonar un salmo de alabanza que reverberó en la noche, un himno que se unió al clamor del alma de su pueblo. Y sucederá que en nuestra alabanza, el enemigo será confundido. Las palabras de David flotaban en el aire, uniendo las voces de sus hombres en una sinfonía de fe y confianza, mientras el sonido de la adoración alcanzaba los cielos. Cada grito se alzaba con la certeza de que lo que iban a enfrentar no era solo humano, sino que también era espiritual. La atmósfera alrededor cambió. Las luces del campamento filisteo comenzaron a tambalearse, sus centinelas inquietos levantaron la vista, confundidos por la súbita demostración de valor que resonaba a lo lejos. Los que estaban sutilmente atrapados en el engaño de su propia fuerza parecían temblar al sonido de la fe, un sonido que retumbaba como trueno, mientras David guiaba a sus hombres en una danza de guerra espiritual. Un nuevo pensamiento lo inundó: ¿estamos preparados? ¿Estamos listos para lo que se manifestará a continuación? ¿Está nuestra fe fundamentada en su fidelidad? Un estremecimiento recorrió su espalda, pues aunque había confianza, también había temor ante la grandeza de lo que estaban a punto de liberar, y entonces, mientras sus voces se alzaban desesperadamente buscando la intervención de Dios, una revelación comenzó a improvisarse en su espíritu. ¿No es este el tiempo de mi reino?, pensó David. La luz de una esperanza renovada inundó su ser. Hoy se presenta una oportunidad para que el plan de Dios se revele ante nuestros ojos. No esta noche solo luchamos contra enemigos visibles, sino que estamos en una batalla cósmica. Sintiéndose empoderado, David comprendió que su destino estaba entrelazado con el propósito divino, un propósito que había estado oculto hasta este instante sublime. La palabra del Señor regresó a su mente: no temas, pues yo estoy contigo. La magnitud de lo que se avecinaba era mayor que cualquier espada, pero también era un misterio por descubrir. Atravesando la noche, cada paso hacia el campamento filisteo se volvió un testimonio de la espera y la promesa cumplida. Nadie podría haber anticipado lo que su fe desataría, solo que los caminos de Dios eran seguros y estaban por revelarse. En todo esto, una pregunta sorprendió a David, rebotando en su mente con el peso de una carga sublime: ¿qué más tiene reservado Dios para aquellos que se atreven a confiar en Él? La posibilidad de nuevas promesas y revelaciones brilló con intensidad, empujándolo hacia adelante, listo para enfrentar lo que su Señor tuviera preparado, tanto dentro como fuera de la batalla. Mientras la alabanza de David resonaba en la oscuridad, el cielo pareció abrirse y una tensión sobrenatural se cernía sobre el campo de batalla. David sintió que el viento traía consigo no solo susurros de alabanza, sino también un murmullo de advertencia. Buscó la mirada de sus hombres, y en sus rostros leyó la mezcla de fervor y asombro. ¿No sienten el cambio?, preguntó David, su corazón palpitante al compás del propósito que le envolvía. El Señor está en esta lucha, y su brazo no se ha acortado para salvar. Las palabras ardían en su pecho como estrella brillante en la noche. A medida que el canto se intensificaba, una voz interna resonó en su mente. Una conciencia divina que le recordó las promesas de Dios a sus antepasados. Tú, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te llamé por tu nombre, eres mío. Isaías 43, 1. La oración se transformó en clamor colectivo, y las vibraciones de su fe alcanzaron el cielo. De repente, un estruendo irrumpió en la calma de la noche. Los hombres filisteos, atormentados por el grito de los israelitas, comenzaron a confundirse. Se alzaron voces entre ellos, gritos de pánico y dudas sobre su fortaleza provenían del campamento enemigo. ¿Qué es esto?, se preguntaban. ¿Acaso han venido a atacarnos con un ejército de dioses? David los observaba con fervor renovado. Vean cómo el Señor desata el caos entre ellos. No es nuestra espada la que peleará esta guerra, sino la poderosa mano de Dios. El sonido de su alabanza estaba causando desconcierto en el campo enemigo. Sin embargo, en medio de la victoria anticipada, un ligero temor envolvió su corazón. Aun cuando el camino parece despejado, no me atreveré a tomar esta victoria por asegurada. Necesito la guía del Altísimo. David se arrodilló de nuevo,
elevando su voz más allá de lo que era visiblemente comprensible, como quien implora la dirección celestial. Mientras oraba, una visión comenzó a formarse ante sus ojos. Una imagen de un ángel del Señor con espada desenvainada, vigilante y listo para actuar. La batalla ya está ganada en el reino espiritual, resonó en su corazón. David se puso de pie, su fe revitalizada, y comenzó a dirigir a sus hombres, citando el Salmo 27, unos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, haremos memoria. Los soldados, recordando sus raíces y promesas, se unieron en su clamor, confiamos en nuestro Dios. Nuestro refugio y fortaleza. La tierra misma empezó a temblar con el paso firme de sus pies, con cada palabra, la atmósfera cambiaba. David ordenó a sus hombres prepararse para la carga. Con fe en el Señor, avancemos como uno solo. No temamos lo que el enemigo puede hacernos. Hoy es el día de la liberación, en medio del estruendo de gritos, una nueva revelación vino sobre él, no olviden la promesa de que el que pelea por ellos es más poderoso que aquellos que están en el mundo. David sabía que no estaban luchando solo contra carne y sangre, sino contra potestades y huestes espirituales en los lugares celestiales. Su confianza no estaba en su propia fuerza, sino en el poder del que lo había elegido. A medida que comenzaban su avanzada, David sintió que el cielo lo veía con favor. El tiempo de la victoria ha llegado. Pero en su pecho también palpitaba una inquietante pregunta que se alzaba con el viento: ¿qué pasará cuando la victoria sea nuestra? ¿Qué nuevas revelaciones del reino de Dios serán desatadas ante nuestros ojos? Con esta interrogante resonando en su ser, David avanzó, anticipando el desenlace en la lucha que pronto revelaría un nuevo significado a la relación de Israel con su Dios. La historia de esta noche será contada por generaciones. Pero, ¿cuál es el mensajero de esa nueva promesa que Dios desatará? ¿Qué significado eterno tiene su victoria? La inminente batalla era solo el comienzo de un plan que se estaba desenrollando con el tiempo de la revelación. El viento encrespó las ropas de los hombres de David, y mientras se preparaban para la carga, un silencio profundo se apoderó del campo de batalla. Era un silencio que vibraba con la esperanza y la expectativa de lo que estaba por venir. Los corazones de los soldados palpitaban en un mismo ritmo, una sinfonía de fe resonaba en sus almas: hoy conoceremos la victoria del Altísimo. David, en lo más profundo de su ser, sentía un llamado poderoso. A la cuenta de 3, avanzaremos, y el Señor, nuestro Dios, irá delante de nosotros, ordenó. Los hombres asintieron, sus rostros iluminados por la determinación. 1, 2, 3. El grito de guerra de Israel se levantó como un torrente robusto, atravesando las tinieblas. Que la voz de nuestro Dios estalle como trueno, clamaron, y, a medida que avanzaban, el terreno retumbó bajo sus pies. Las fuerzas filisteas, temerosas, comenzaron a retirarse, reconocieron la verdadera fuente del poder que se desataba contra ellos. De repente, un rayo rasgó el cielo, iluminando la noche, y la presencia del Señor se sintió más intensa. Era como si el mismo cielo se braceara para participar en esta batalla por su pueblo. Recordad que no estamos solos, dijo David, alzando su voz por encima del tumulto. El Señor es nuestro estandarte, y quien está con nosotros es más que los que están en contra de nosotros. Mientras la carga avanzaba, sentirse invulnerables por la fe, un eco resonó entre los israelitas: Cristo viene en nuestra ayuda. Venceremos por su mano poderosa. La batalla que parecía ser contra hombres se transformaba en un encuentro con lo divino. David sintió la energía del cielo fluir a través de su cuerpo, llenándole de coraje y valor. Sin embargo, en un instante, un hombre en el flanco de David cayó, herido por una flecha disparada desde la línea enemiga. El mundo pareció detenerse mientras David se apresuraba a su lado. Esa vida, tan valiosa, les recordaba a todos que la guerra tenía un costo. Oh, Señor, ¿cuántos más deben caer en el camino hacia la promesa? Por favor, envía tu sanidad sobre él, clamó, alzando las manos en una súplica ferviente. En ese momento, la respuesta divina llegó como un susurro en su mente. Lo que parece pérdida es parte de mi plan, cada lágrima será contada, cada caída es mi manera de forjar el carácter de mi pueblo. La comprensión se derramó en el corazón de David, mientras un destello de revelación iluminaba su mente: este no es el final,
sino la transición hacia una gloria mayor. El espíritu de David se reavivó y levantó a sus hombres con palabras llenas de esperanza y verdad: la victoria es nuestra, y la guerra no es solo contra el enemigo visible, sino contra los poderes de la oscuridad. Así dice el Señor: no temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Con cada palabra, los corazones de sus hombres ardían en fuego sagrado. Mientras la batalla continuaba a su alrededor, algo en el aire cambió, como si el cielo respondiera al clamor de los hombres de Israel. Entonces, de pronto, se oyó un grito que atravesó la noche: se han rendido. Los filisteos huyen. La alegría estalló entre los guerreros, mas en el corazón de David, una nueva pregunta surgió: ¿acaso ha empezado ya el cumplimiento de la profecía que el Señor ha espoqueno a su pueblo? La victoria ya no era solo una conquista momentánea, era un paso crucial en el camino glorioso de la redención de Israel. David miró al horizonte, y su alma se llenó de expectativa por lo que vendría. Hoy, el Señor ha mostrado su poder, pero ¿qué revelaciones nos traerá mañana? ¿Qué nuevos vislumbres de su reino aguardaban a ser descubiertos por aquellos que son su pueblo? Así, con el eco de la victoria resonando en la atmósfera, David no solo se preparó para celebrar, sino también para escuchar la siguiente instrucción divina que llevaría a Israel a un nuevo capítulo en su caminar con Dios. La historia de la liberación estaba en el umbral de una revelación aún más profunda, una que cambiaría para siempre su relación con el Dios que los había llamado. La victoria celebrada en el campo de batalla resonó como un eco divino en el corazón de David. Con los filisteos ya en retirada, el pueblo de Israel gritaba con júbilo, alabando al Dios que había luchado a su favor. Sin embargo, en la mente de David, el rugido de la victoria se entrelazaba con un profundo sentido de anticipación. El Señor nos ha dado la victoria, ¿pero qué requerirá de nosotros ahora?, se preguntó, mientras observaba a sus hombres desfilar, empapados de gloria y emoción. Los soldados, exaltados por la intervención divina, levantaban a su rey en andas, pero en el trasfondo, una sombra de reflexión cubría el rostro de David. No es solo la victoria lo que debemos atesorar, es la mano de nuestro Dios que nos guía hacia un camino de justicia y verdad, murmuró para sí mismo, preparándose para lo que estaba por venir. Así fue como, en un rincón apartado del campamento, David se retiró a orar, buscando la dirección del Altísimo. Las llamas de la hoguera crepitaban, iluminando su rostro mientras expresaba sus pensamientos más íntimos. Oh, Dios de mis padres, ¿cuál es tu voluntad para este pueblo que has redimido? ¿Cómo debemos honrar la victoria que has asegurado por tu fuerza? Mientras David hablaba, una presencia sobrenatural le rodeó. El aire estaba cargado de energía, y las luces danzantes de las llamas parecían congregarse en un haz de claridad. De repente, una voz tronó suavemente en su corazón: he aquí, te revelo un nuevo propósito. No solo habéis vencido a vuestros enemigos, sino que cada victoria es un recordatorio de mi fidelidad. Israel debe ser un faro de esperanza para las naciones. El mensaje resonó como un trompeteo divino, llenando a David de una nueva unción. Comprendía que el triunfo no era solo un triunfo personal o nacional, sino una oportunidad para hacer luz en medio de la oscuridad. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras sus labios se inclinaban en adoración. Señor, enséñame a guiar a este pueblo en el camino de tu verdad, imploró. A la mañana siguiente, la noticia de la victoria de Israel se había esparcido como un reguero de pólvora. Los enemigos temían el poder de aquel Dios que ayudaba a su pueblo, y las naciones vecinas sentían la sombra de lo que se acercaba. En el campamento, los israelitas estaban listos para avanzar hacia las tierras prometidas, pero David les habló con una nueva fervor, recordándoles que esta era una oportunidad de cumplir la profecía. Nosotros somos llamados no solo a conquistar, sino a ser un pueblo de pacto que viva en justicia y paz. Sin embargo, había más en el corazón de David que un simple deseo de conquista. Comenzó a reconocer las implicaciones de su llamado. ¿Estamos preparados para ser el testimonio que Dios espera de nosotros? ¿Podremos sostenernos en la fidelidad incluso cuando la batalla no esté delante de nosotros? De repente, un hombre del pueblo se acercó con una mirada de inquietud. Rey David, hay rumores de que un profeta se acerca a nuestras fronteras, un hombre que dice tener un mensaje del cielo para ti. La mención del profeta tocó la fibra del interés en David.
Un mensaje de Dios traído por un profeta, eso podía significar nuevas instrucciones, o una revelación fundamental respecto a su camino como líder. Prepárenme. Debemos recibirlo con honor. Tal vez el Señor tenga algo más poderoso que revelarnos, ordenó. En el corazón de David, una expectativa crecía como el sol que comienza a salir en el horizonte. Estaba a punto de manifestarse algo significativo, una conexión divina que transformaría no solo a Israel, sino a todos los que estuviesen dispuestos a escuchar. ¿Cuál sería el mensaje que Dios preparaba? La respuesta podía tener la clave para el futuro de su pueblo y la extensión de su gloria a las naciones. Así, la historia avanzaba hacia un punto culminante, donde una revelación divina esperaba su turno para manifestarse, desatando un nuevo capítulo en el relato de la soberanía de Dios. Mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando el campamento de los israelitas, la atmósfera vibraba de emoción y expectación. David, con el corazón palpitante, ordenó la preparación para recibir al profeta. Los hombres y mujeres de Israel, animados por las victorias pasadas, no podían evitar murmurar sobre el mensaje que podría traérseles. ¿Qué dirección nos dará Dios? ¿Qué revelaciones nos enviarán en este nuevo camino? Se preguntaban entre ellos. Pronto, en medio de la multitud que se había congregado, apareció el profeta. Era un hombre de porte humilde, con un rostro marcado por la experiencia y la sabiduría. Su presencia, sin embargo, irradiaba un aire de autoridad que instantáneamente captó la atención del rey y de todos los allí presentes. Bendito sea el Señor de ejércitos, proclamó el profeta, alzando su voz. Él es el que ha traído esa victoria, y ahora trae palabras de verdad y juicio. David, con el corazón en un hilo, se acercó. Profeta de Dios, ¿cuál es el mensaje que has traído para mí y para nuestro pueblo? Preguntó, su voz firme pero reverente. El profeta lo miró con intensidad, y tras un brevísimo silencio que parecía alargar el tiempo, comenzó a hablar. Así dice el Señor, he tomado de la tierra y de la batalla para llenar de alegría a mi pueblo, y he rechazado al orgullo de los impíos. Pero cuidado, porque mi juicio se acerca a aquellos que se olvidan de mi camino. Estos días de gloria deben ser seguidos por días de humildad y arrepentimiento. El eco de las palabras se esparció como un fuego en la madera seca. El pueblo comenzó a murmurar entre sí con inquietud. ¿Por qué, Señor? Algunos se preguntaban en silencio. David, lleno de convicción, esperó con atención, deseando comprender completamente la advertencia del Altísimo. Invoca a los ancianos y líderes, continuó el profeta. Convóquenlos a un momento de ayuno y oración. Hay un camino más grande por delante, un camino en el cual el pueblo de Israel debe vivir en la rectitud y su testimonio brillar como luz ante los ojos de las naciones. No será suficiente solo con victorias, también es necesario que vivan como el pueblo elegido que Él ha llamado a ser. Las palabras del profeta resonaban, contenían un peso divino. La responsabilidad que recaía sobre David y su pueblo era tremenda. Después de la batalla, no había lugar para la complacencia, su llamado era a la fidelidad en tiempos de paz, como lo era en tiempos de guerra. La caza de los enemigos puede cesar, pero la guerra por el corazón de cada israelita continúa, reflexionó David, con un nuevo fervor. David se volvió hacia su gente, su voz sonando como un gong celestial, hermanos y hermanas. No solo hemos sido llamados a la victoria, sino también a la santidad. No dejaremos que esta victoria nos lleve a la arrogancia. En cambio, nos humillaremos ante el Señor y buscaremos su rostro, porque solo en Él hallaremos el camino verdadero. Mientras las miradas se entrecruzaban, se sintió la gravedad del momento. El pueblo, al unísono, comenzó a responder. Amén. Amén. Resonó. La fe en sus corazones comenzó a encenderse, y lo que antes era júbilo efímero pasaba a ser un compromiso profundo con la verdad de Dios. Entonces el profeta, viendo el fervor en el pueblo, agregó, pero les advierto, oh Israel, el camino que se avecina será difícil. Un día se levantará un rey que buscará su ruina. Prepárense, pues lo que se derrama en sus corazones es solo el primer paso hacia un propósito mayor. La redención de Dios está en camino, pero la pregunta será, ¿quién se mantendrá firme en la fe? La atmósfera estaba carga de tensión, el aire brillaba con promesas, aunque advirtiendo de un futuro inquietante.
Con eso, el profeta dio una reverencia y se marchó, dejando a David y al pueblo con la llama de la revelación ardiendo dentro de ellos. El rey, ahora más que nunca, sentía el peso de su responsabilidad. Debemos unir corazones y hacer frente a este llamado que se nos ha presentado, pensó, ya no como un líder solitario, sino como parte del pueblo. En medio de la multitud, cada uno de ellos guardaba en su corazón un eco de la advertencia y la esperanza. Así, un nuevo capítulo en la historia de Israel se estaba desvelando, dibujado por la soberanía divina, que les guiaría hacia un futuro desconocido pero glorioso. El destino del pueblo de Dios aguardaba en el horizonte, llenando a David con la incertidumbre del llamado de God, donde se revelaría la esencia de su plan soberano. ¿Estarían preparados para enfrentar lo que estaba por venir? El pueblo de Israel, renovado en su determinación y anclado en la verdad del mensaje del profeta, se encontraba en un umbral de historia. La promesa de poder y responsabilidad pesaba sobre sus corazones mientras se preparaban para enfrentar no solo la adversidad externa, sino las batallas internas que cada uno debía pelear en su camino hacia la santidad. Fueron los días siguientes los que llevaron a David y su gente a afianzar su compromiso con Dios. En cada oración y en cada ayuno, se sentía un deseo ferviente de caminar en la luz de la presencia divina. David, por su parte, se dedicó a hacerlo no solo un rey, sino un líder de fe que guiara a su pueblo en rectitud. Meditaba constantemente en las palabras de los salmos, buscando consuelo y dirección en aquellas promesas eternas que habían sostenido a Israel a lo largo de su historia. Sin embargo, en medio de esta búsqueda de espiritualidad, el eco de la profecía continuaba resonando en su interior, como un búho que anuncia lo inminente en la oscuridad de la noche. Un día se levantará un rey que buscará su ruina, recordaba David, sintiendo el peso de la advertencia como un abrigo de indignidad. ¿Quién podría ser ese rey? ¿Qué estrategia había trazado el cielo? El misterio se cernía como un neblinoso velo en su visión del futuro. Esa inquietante pregunta lo empujó a unirse con sus líderes en reuniones de oración. Debemos invocar el nombre del Señor y buscar su dirección, decía, y sus palabras eran aceptadas con fervorosos amén que resonaban en los corazones cansados pero steadfast. Cada día, David se mantenía ante el altar de la oración, intercediendo por su pueblo y la dirección de Dios, pidiendo a Yahvé discernimiento entre la luz y la oscuridad que la historia podría traer. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que la tormenta se desatara sobre su reino. Mientras la paz alcanzaba a Israel, las noticias llegaron de tierras lejanas. Un nuevo rey se había levantado en el norte, un rey que no conocía el pacto de Dios con su pueblo. Este rey se llamaba Nabucodonosor, y el temor se arrastraba como una sombra, cubriendo las esperanzas renovadas de David y su pueblo. Las tinieblas comenzaron a cruzar el horizonte, mientras los murmullos de la guerra resonaban entre los campamentos. ¿Qué significa esto, Señor?, clamaba David, sintiendo la presión del destino sobre sus hombros mientras se enfrentaba con su pueblo. Las advertencias del profeta sonaban en su mente, y poco a poco los temores comenzaron a tomar forma tangible. El pueblo no debe caer en el desánimo. Debemos permanecer firmes en la fe. Este es el tiempo de mostrar que las fuerzas del cielo están con nosotros, urgía. Con fuerzas renovadas, David comenzó a convocar a todos los guerreros de su pueblo. Hermanos, no hemos sido traídos aquí para claudicar. Cuando el extraño se levante contra nosotros, recordemos que el Señor nunca nos ha dejado caer. Él es nuestro refugio, y en Él confiaremos más allá de lo que el enemigo pueda hacer. Mientras su apasionado discurso animaba a las masas, David era consciente de un nuevo temor que había crecido a su alrededor. Afuera, las voces de la oposición se volvían cada vez más resonantes y amenazantes. La llegada de Nabucodonosor representaba no solo un ataque militar, sino un desafío a su fe, un llamado a separarse de la confianza absoluta que habían tenido en su Dios. Después de largas jornadas de angustia y oraciones, el tiempo llegó. A través de las llanuras cubiertas de polvo y las colinas, las fuerzas de Nabucodonosor comenzaron a enfocarse en Israel, como un predator acechando a su presa. Pero en medio de la locura, un murmullo de alabanza surgía de los corazones del pueblo. David, con fe inquebrantable, sabía que el momento de la verdad estaba por llegar. Una noche, mientras la alabanza resonaba en las tiendas y el fuego iluminaba los rostros reflejados de esperanza, el alarido de un mensajero llenó el aire. El ejército de Nabucodonosor se acerca.
El pelea es inminente, proclamó, y los corazones comenzaron a latir. Con una mezcla de miedo y resolución, David miró a su pueblo, sintiendo la electricidad de la promesa de Dios sobre sus hombros, y se alzó. No temamos, pues cada batalla es una oportunidad para que su gloria se revele. No hemos luchado solos. El Altísimo está en esta guerra, y no habrá sombra que cubra su luz. La fe tomó control, reafirmando su compromiso no solo de pelear, sino de confiar en la soberanía de Dios. Mientras las velas parpadeaban y la noche se tornaba más oscura, David sintió que un nuevo desenlace se cernía sobre él y su pueblo. ¿Qué propósito tiene el Señor en todo esto?, se preguntó. La respuesta, como una suave brisa, prometía que lo misterioso era parte de un plan aún más grande, un plan que aún aguardaba ser revelado y glorificado en la historia de Israel. Así, en la penumbra de la noche, donde la esperanza y el temor chocaban en vibrante tensión, el espíritu de David era un eco de una certidumbre divina. La victoria llegará en su tiempo. Esperemos en el Señor y proclamemos su gloria en medio de la adversidad. El eco de su fe resonaba fuerte, preparando a su pueblo para lo que vendría, y así, un nuevo capítulo del plan soberano de Dios comenzaba a desarrollarse, aguardando ser revelado en el clamor de la batalla.